Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿sí?, en estos estudios de autoconocimiento, que se titula Fanatismo y mitomanía. Esta conferencia nos invita a estudiar dos estados psicológicos que son muy frecuentes, ¿sí?, que son muy comunes en la psicología de todos los seres humanos, ¿sí?, que hacen parte de la naturaleza psicológica de todos y de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver qué es el fanatismo, qué es la mitomanía. Como les decía, son estados psicológicos que se presentan en diferentes áreas de nuestra vida, pero que generalmente son más frecuentes cuando una persona recibe una enseñanza, ¿sí?, un conocimiento, ya sea de tipo religioso, idealista, filosófico o espiritual como este. Y que nos lleva, tanto el fanatismo como la mitomanía, a desarrollar comportamientos obsesivos, extremistas, compulsivos, que se contradicen con el ideal que estamos predicando, que se contradicen directamente con lo que es la sabiduría y con lo que es el amor, y que por supuesto entonces nos desvían de ese trabajo de autoconocimiento que nos lleva a la liberación y al despertar de la conciencia. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos estos dos temas, no solamente para que lo veamos afuera, sino también para que lo podamos descubrir en nosotros mismos, ¿sí?, para poder empezar ese trabajo sincero, ¿sí?, que realmente nos lleve a ese cambio y a ese despertar. Entonces, bueno, vamos a empezar estudiando el primer tema, que es el fanatismo. El fanatismo, como les decía, es un yo psicológico, un estado psicológico que se manifiesta en las personas cuando nos identificamos obsesivamente, ya sea con una creencia, con una religión, con una congregación, con un líder, ¿sí?, con una persona a la que adoramos, nos ponemos fanáticos, o con lo que sea. ¿Y qué es identificarse? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué es identificarse obsesivamente? Con una creencia, con una ideología, con una congregación. Pues asumirla como propia, ¿no? Asumirla como propia, sí. Aceptarla ciegamente, sin cuestionarla, sin observarla, sin comprobarla en el campo de los hechos. Hacerla parte de mi identidad, de lo que yo soy. Aferrarme a esa ideología, a esa creencia o a esa congregación de una manera obsesiva. ¿Y qué sucede cuando nos identificamos de esta manera con lo que sea? Sucede que ya no podemos ver la verdad, ya no defendemos la verdad, sino solamente defendemos a muerte nuestra postura, nuestro ideal, nuestra creencia, a esa persona a la que tanto seguimos y admiramos. Y no nos interesa ver la verdad, ¿no? Por eso no cuestionamos, por eso no observamos, porque lo que nos interesa únicamente es defender ese ideal con el que estoy obsesivamente identificada. Y ahí es cuando surgen entonces todos los diferentes comportamientos de lo que es el fanatismo, como un resultado de la identificación. Decimos que el fanatismo es una serie de comportamientos compulsivos y extremistas, ¿sí?, como la violencia, la agresividad, por ese deseo de imponer, la intolerancia, de cuando una persona piensa diferente, ¿sí?, cuando tiene otra ideología, cuando tiene otra creencia, entonces hay mucha intolerancia, hay lucha por defender ese ideal, hay rivalidad, hay irrespeto también, porque no podemos respetar el libre albedrío, y buscamos siempre querer convencer, querer convertir a la otra persona a mi ideal, a mi congregación, que le guste lo mismo que a mí me gusta, etc. Entonces, una cosa es recibir una enseñanza, como estamos recibiendo en este momento. Todos necesitamos en un momento de una base, de unas pistas, ¿sí?, de un conocimiento para emprender el camino. Un conocimiento que nos puede ser muy útil, que nosotros podemos llevar a la práctica, que nos puede dar buenos resultados, que nos puede hacer muy bien en la vida, y eso es necesario, eso está bien. Pero otra cosa es identificarse obsesivamente con ese conocimiento,
con esa enseñanza. Entonces ya ni siquiera la estamos poniendo en práctica en la vida, sino que solamente nos estamos identificando y haciéndola parte de mi identidad. Me estoy aferrando a esa enseñanza, la estoy aceptando ciegamente y entonces la misma enseñanza deja de cumplir su función. No porque no sirva, sino porque la estoy manejando de una manera incorrecta. Entonces podemos ver que el fanatismo es un comportamiento que no solamente se da en el campo religioso, en donde personas se identifican con un personaje, con unas ideologías, ¿sí? Ya sea con un líder religioso, con unas creencias a las cuales aceptan ciegamente y defienden a muerte, sino también que el fanatismo está en la política. ¿Sí? Esto también es muy notorio, muy marcado. ¿Sí? Personas que se identifican con un líder político, con un presidente, con unas ideologías, con un partido, ya sea de derecha, de izquierda, no importa cuál sea, y el que defiende la muerte. Un partido que a lo mejor mantiene a todo el país en la miseria, pero todo eso se vuelve, nos volvemos ciegos a esas cosas, como decíamos, nos volvemos ciegos a la verdad porque solamente estamos identificados y no nos interesa ver la verdad, sino defender eso con lo que yo me identifico. Podemos ver el fanatismo también en lo que es la música, un estilo musical, en relación a lo que son los famosos, ¿sí? Personas que se identifican con un famoso y que se mueren por tocarle la mano, que hasta se suicidan por un famoso, ¿sí? También podemos ver el fanatismo en el área del deporte, personas que se ponen una camiseta con un determinado color, ¿sí? Y que se pelean a muerte con los del equipo contrario. ¿Pero a qué nos estamos identificando? Si hasta los jugadores de fútbol o el equipo todos los años cambian, porque no son siempre los mismos jugadores. Entonces, ¿a qué estamos siguiendo? ¿Sí? Una identificación, un comportamiento obsesivo y ciego. También podemos ver el fanatismo en las ideologías de género, ¿sí? En las marchas feministas, que no estamos diciendo que esto esté mal, ¿sí? Porque hay que hacer justicia, porque hay que defender los derechos, pero tal vez todas estas adolescentes ni siquiera saben por lo que están luchando, ¿sí? Nunca han pasado por esa violencia, nunca han sido golpeadas, pero están identificadas con un ideal, ¿sí? Y el fanatismo lo que hace es que los lleva a ser peores que las personas contra las que están luchando, más violentas. En ese caso no se está defendiendo entonces una justicia, una verdad, sino que estamos siendo identificados con un ideal, con una creencia por la que estamos luchando. Lo mismo pasa acá, no quiere decir que estemos discriminando esto y que esto no sirva, pero otra cosa es que esas personas quieran imponer su ideal, ¿sí? Entonces ahí ya hay un acto de fanatismo. Y también podemos ver el fanatismo en los comportamientos cotidianos que todos podemos tener. El esposo que quiere manipular a la mujer, que siente intolerancia cuando no se comporta como a él le gustaría. La mujer obsesiva en el trabajo, la madre que quiere que la hija estudie lo que ella quiere, sea como ella quiere amoldarle su vida, ¿sí? a su gusto, a su conveniencia, a su parecer, a sus ideales. Entonces podemos observar todos estos comportamientos de fanatismo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Cuando somos obsesivos, cuando estamos completamente identificados con una idea y se la queremos imponer a otra persona, cuando somos extremistas y no queremos escuchar y no queremos ver nada más que nuestra verdad, cuando somos intolerantes con otras personas, etc. Entonces el fanatismo es una actitud compulsiva característica del ser humano, o sea que todos tenemos la característica en algún momento a identificarnos con algo, ¿sí? Y a volvernos ciegos a todo lo demás, porque cada uno de nosotros siempre está identificado con lo que uno es, ¿sí? También nos identificamos con nuestros defectos, con nuestros pensamientos, con nuestras formas de ser. ¿Y qué pasa cuando uno se identifica con un defecto? No puede ver más allá.
considera que esa es la única postura, la única verdad, y quiere imponer ese comportamiento a los demás. Entonces es intolerante, muchas veces es irrespetuoso, no quiere escuchar. Ahí también hay fanatismo. Tenemos la tendencia, todos los seres humanos, de identificarnos con todo, con el deporte, con la religión, con la política, con una enseñanza filosófica, con un estilo de vida particular, con nosotros mismos, con todo nos identificamos. Y a partir de esa identificación entonces surgen los diferentes comportamientos de ese yo fanático. Y si nosotros estudiamos la historia de la humanidad, vamos a poder ver casos terribles que han ocurrido gracias a ese yo, que es el yo fanático. ¿Sí? Guerras, ¿qué es una guerra? Una identificación muy profunda con un ideal por el cual se lucha, por el cual se está buscando defender. Ideales que pueden estar bien intencionados de fondo, pero que al enceguecernos, ¿sí?, terminamos haciendo cosas que son terribles, como pasó en la época de Hitler. Millones de personas muertas, ¿sí?, por un ideal. Lo que es este movimiento, esta orden, que no sé si conocen lo que es el Ku Klux Klan, ¿sí?, personas religiosas, ¿sí?, cristianas, que tienen una ideología de que la raza blanca es la raza elegida, y entonces empiezan a matar a todos los negros. ¿Sí? Una obsesión, una identificación con una creencia que lleva a hacer un acto, pero terrible. Lo que es el comunismo, no sé si saben la historia de la invasión del Tíbet, ¿sí?, cuando China, con su filosofía comunista, invade al Tíbet y arrasa completamente con toda la religión. ¿Por qué? Por una ideología de que la religión es el opio del pueblo, ¿sí?, de que la religión va en contra, por supuesto, de la economía, porque los monjes no sirven a la economía, y entonces hay que terminar con toda la religión. Y mataron a millones también de tibetanos, ¿sí? Justamente el Dalai Lama tuvo que exiliarse en ese momento por esa invasión, y todavía está exiliado en la India, ¿sí? Lo que son las guerras civiles, que todos los países tienen sus guerras civiles. Ustedes conocen la guerra civil de España, en Argentina también hubo guerra civil, en todos los países hay guerra civil. Lo que es la Inquisición católica, o sea, estamos hablando también de religión, pero que la misma religión armó una guerra, ¿sí?, como una guerra civil dentro de la misma religión, y mata a sus mismos fieles, a sus mismos católicos, seguidores, cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Por no respetar el libre albedrío, ¿sí? Y muchas de las víctimas de la Inquisición católica, que son santos, que veían la verdad, pero que no se puede ver, no se puede salir del ideal. O sea, una locura, ¿sí? Pero todos efectos de ese yo, del fanatismo, que es un yo muy fuerte, que produce enceguecimiento, o sea, que nubla completamente la conciencia, el sentido común, llevándonos a actuar de una manera atroz, pero que parecería que está bien, ¿sí?, porque estamos completamente identificados con nuestro ideal. Pero claro, no tenemos que ver solamente al fanatismo como yo es de estas personas que hicieron estas cosas terribles, sino que estamos diciendo, como decíamos al principio, que el yo fanático hace parte de la naturaleza de todos los seres humanos. Por lo tanto, lo tenemos que ver en nuestra vida cotidiana. Todos los diferentes comportamientos que dijimos, y también en la forma en cómo nosotros manejamos el conocimiento, la enseñanza. Porque este yo fanático se apodera de la enseñanza y la utiliza para su propio beneficio y satisfacción. Utiliza la enseñanza espiritual ¿para qué? Para tener un fundamento, algo en que apoyarme, para formar de esa enseñanza o de ese conocimiento mi propia identidad, orgullo, seguridad, etc. Entonces, cuando nosotros lo utilizamos para todos los beneficios de nuestros yoes, terminamos contradiciéndonos con lo mismo que estamos predicando, ¿sí? Y ahí es cuando decíamos que la enseñanza entonces se desvía de su propio objetivo, pierde su esencia completamente. Entonces tenemos que saber que cuando recibimos la enseñanza, sea de cualquier tipo, de cualquier religión, de cualquier corriente,
se abren frente nuestro dos caminos. Podemos decir simbólicamente un camino horizontal y un camino vertical. Un camino horizontal que nos mantiene a nosotros en el mundo, ¿sí? Con teorías, con enseñanzas, con conocimientos, pero que no nos llevan al cambio, que nos mantienen siempre siendo los mismos en el terreno superficial de la vida. Y un camino horizontal, simbólicamente también, que nos eleva por encima de todas las normativas y leyes de este mundo, y que nos permite conocer la esencia de la enseñanza y la ciencia de la enseñanza. Y entonces, que nos conduce a lo que es la verdadera liberación y el despertar de la conciencia. Un camino que nos mantiene envueltos siempre en los mismos problemas, siendo siempre los mismos, porque cuando uno no practica la enseñanza, no hay cambio verdadero en su ser, y otro camino que nos transforma completamente. Entonces podemos decir que estos caminos son el camino del creyente y el camino del práctico, de la persona que lleva a la práctica la enseñanza, y que la observa, la comprueba, la cuestiona y la llega a comprender profundamente. Podemos decir que uno es el camino de la mente, o sea, de los dogmas, de los conceptos, de las teorías, de las ideas, las definiciones. Y otro es el camino de la conciencia, de la observación, el cuestionamiento y la comprensión. Uno es el camino del fanatismo y otro es el camino del despertar y la liberación. Entonces vamos a estudiar las características de estos dos caminos. El camino del fanatismo es el camino en donde se acepta ciegamente la enseñanza, sin cuestionarla, sin observarla, sin verificarla en el campo de los hechos. Y entonces la persona tiene una conversión, ¿sí?, a un credo, una conversión repentina, como que hoy soy una persona y mañana, por aceptar ciegamente la enseñanza, me creo que soy una persona completamente nueva, ¿sí? Me creo que ya he hecho muchos cambios, ¿sí? Me creo ser una persona nueva, mejor que los demás, por el simple hecho de aceptar, ¿sí?, y de convertirme ya sea a una enseñanza, a un conocimiento o a una religión. Eso le llamamos una fe ciega, una aceptación ciega. ¿Y qué pasa cuando una persona se convierte a un credo así de manera repentina? Sucede que creemos que nuestra labor es convencer y convertir a los demás, porque creemos que nosotros ya hemos cambiado, ¿sí?, que ya somos unas nuevas personas. Y lo que estamos haciendo es pasar por alto todo el trabajo que tenemos que hacer sobre nosotros mismos. Porque seguimos siendo las mismas personas, con el mismo ego, con el mismo defecto, con los mismos defectos, simplemente que han cambiado nuestras ideas, nuestras creencias, o sea, un cambio mental, ¿sí?, pero no un cambio verdadero en nuestro ser. Y exigimos a los demás que hagan lo que nosotros no hacemos, predicando. Y cuando recibimos la enseñanza y no la ponemos en práctica, entonces comenzamos a ver todos los defectos que tienen los demás, ¿sí?, y no los defectos que tenemos nosotros y que tenemos que trabajar y cambiar, ¿sí?, para poder ser una nueva persona realmente. Entonces, ese deseo de convencer y de convertir se convierte en una necesidad para la persona fanática que no practica el conocimiento. ¿Por qué? Porque su seguridad depende de que otras personas también crean. Porque se fundamenta en una fe ciega, como dijimos, no tiene cimientos. Entonces necesito que muchas personas crean para yo sentirme segura. Sí, protegida, segura. Porque que las personas crean en otras cosas, entonces se convierte eso en una amenaza para mis creencias. Y por eso entonces las personas fanáticas son agresivas, porque tienen temor que venga otra persona con sus ideas, con sus creencias, ¿sí?, con sus justificaciones, y derrumbe toda mi enseñanza, todas mis creencias, porque no tengo una fe bien cimentada. Entonces por eso tengo esa necesidad de imponer con agresividad. Siempre detrás de la agresividad hay un temor. Y ese temor es el temor del yo fanático,
que no tiene cimientos y que cualquier cosita tiene miedo de que lo derrumbe. Como, no sé si saben la parábola de Jesús en la que hablaba de la persona que construyó su casa sobre la arena. ¿Si la saben o no? Entonces enseñaba Jesús, refiriéndose a este tema, y decía que las personas que reciben la enseñanza y la ponen en práctica y la llevan por obra en su vida, son similares a una persona sensata que ha construido su casa sobre piedras. Entonces vienen las tormentas, vienen los vientos, vienen las tempestades, sacuden la casa, pero la casa se mantiene firme, porque tiene buenos cimientos. Pero la persona insensata, que recibe la enseñanza y que no la practica, pero que habla de ella, es similar a una persona que construye su casa sobre la arena. Entonces vienen los vientos, vienen las lluvias, vienen las tempestades, sacuden la casa y la derrumban. Y su ruina es muy grande. Eso pasa con estos dos caminos, con el camino de la persona practicante y con el camino de la persona creyente que se aferra a una enseñanza, que la acepta ciegamente, pero que no tiene cimientos, porque no la ha comprobado, porque nunca la ha puesto en práctica. Así la predique y pueda hablar de ella. Y entonces cuando no tenemos cimientos surgen todos los defectos y todas las actitudes del fanatismo: agresividad, temor, deseo de convencer, predicar lo que no aplicamos, etc. Por otro lado, también el fanático siempre es una persona rígida, estructurada, cerrada e inflexible. ¿Por qué? Porque se fundamenta en conceptos que grabamos en la mente, y la mente siempre es rígida y estructurada, ¿sí? La mente no sabe amoldarse, no se puede amoldar, ¿sí? Para la mente es sí o es no. Entonces cuando nosotros nos cerramos en una idea o en una creencia rígida, ¿sí? En un dogma, no queremos escuchar. Nos creemos dueños de la verdad y, sobre todo, no nos interesa ver la verdad. Lo único que nos interesa es defender nuestro ideal. El fanático es una persona que se aferra a una creencia, que la defiende a muerte, pero no le interesa descubrir la verdad. Por eso no cuestiona, no observa y no practica. Simplemente le interesa defender su ideal, que cree que es la verdad universal y el único camino que existe. Pero por el contrario, la conciencia solo busca la verdad. No le interesa creer, sino observar, cuestionarse para descubrir esa verdad, porque sabe que la verdad es lo único que la puede liberar. Entonces, la conciencia reconoce el camino y siente el anhelo de recorrerlo con obras, con hechos, para comprobar, ¿sí? Y de esa manera, entonces, su seguridad no depende de que otros crean, porque su seguridad se fundamenta en una fe consciente, y por eso cuando uno practica, la conciencia no busca convencer a los demás, porque como les decía, su seguridad no depende de que otras personas crean, de que otras personas lo sigan, de que otras personas afirmen. Y no siente también poco miedo de andar sola por el camino, porque sabe hacia dónde se dirige, porque lo ha visto, porque lo ha comprobado, porque ha experimentado esa ciencia, ¿sí? De lo que es Dios, de lo que es el ser, de lo que es mi conciencia. Entonces sigue la conciencia sin temor, así nadie lo siga en su camino. Entonces, bueno, sabiendo todos los defectos y los comportamientos que surgen del fanatismo, tenemos que observar este yo en nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder entonces producir verdaderos cambios en nuestro interior y para poder dirigirnos por el verdadero camino que nos conduce al despertar de la conciencia. Un yo que, como les decía, se manifiesta de diferentes maneras, a través de diferentes yoes, como por ejemplo el yo manipulador, ¿sí? El yo violento, el yo predicador, que siempre está diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, el yo imitador, que imita las conductas de lo que es ser un ser
bueno, espiritual, religioso, ¿sí? El yo señalador, que siempre está viendo los defectos en los demás, pero que no ve los propios, ¿sí? El yo rival, que se pone en competencia con personas que tienen otras creencias. El yo que tiene pereza de cuestionar, entonces acepta, cree, ¿sí? Desarrolla fe ciega, pero no se cuestiona las cosas. El yo que quiere resultados sin trabajar, todos queremos resultados, ¿sí? Pero trabajar es difícil, ¿sí? Entonces el yo mediocre también hace parte del fanatismo. El yo competitivo, ¿sí? Que siempre se está midiendo con las demás personas, hace parte del fanatismo. El yo intelectual, que le gusta saber muchas cosas para debatir, para tumbar a otra persona. El yo que le da bronca, que piensen diferente, ¿sí? Que es intolerante con los pensamientos o las ideas diferentes que tiene otra persona. Tenemos que observar muy detenidamente todas estas manifestaciones de ese yo fanático en nosotros, en nuestra vida cotidiana. ¿Para qué? Para poder ser libres en las relaciones, ¿sí? Porque cuando uno estudia este yo y lo comprende, entonces surge una libertad increíble para relacionarnos con todas las personas y para poder respetar también el libre albedrío. Poder estar con una persona que tiene un ideal diferente, una creencia diferente, un camino muy diferente al nuestro y respetarnos, ¿sí? Y tolerarla y poderle dar un consejo cuando mi conciencia me lo dicta, porque a veces tengo que dar un consejo, puedo ayudar, puedo invitar, ¿sí? Pero otra cosa es imponer, manipular, sentir intolerancia, etc. Bueno, esto es cuanto a lo que es el fanatismo. Ahora pasemos al otro tema que está muy relacionado y que es la mitomanía. La mitomanía es también un estado psicológico, ¿sí? Que hace parte de la naturaleza de todos los seres humanos y que se manifiesta como síntoma, como resultado de lo que es la egolatría. La egolatría, el amor propio, el orgullo y también podemos decir la autoconfianza, la confianza excesiva en sí mismo. La mitomanía entonces es un yo que nos lleva a nosotros a mentir, a inventar cosas de sí mismos y a vivir envuelto en fantasías, ¿sí? En fantasías que uno inventa acerca de uno mismo. ¿Para qué? Para agradar a las personas, para caer bien, para encontrar admiración de los demás y muchas veces hasta para tapar nuestros propios defectos y errores. Porque la mitomanía es un yo que hace parte de nuestra personalidad. Muchos de nosotros podemos vivir envueltos en fantasías, ¿sí? En ideas que nos hacemos de nosotros mismos y que vendemos a los demás, con esos objetivos, ¿sí? De que las demás personas nos vean a través de una imagen que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Que nos admiren y nosotros mismos creernos esa fantasía. O sea, vivir envueltos en esas sensaciones que nos causan esos yoes, esos pensamientos que tenemos acerca de sí mismos. Todos tenemos una personalidad y a través de esa personalidad se manifiesta este yo mitómano. Y bueno, y en el campo de la espiritualidad, un mitómano es una persona que tiene un delirio de grandeza, o sea, que tiene una fuerte autoconfianza en sí mismo y que se cree un ser especial, ¿sí? Un ser espiritual, especial, con un don especial que la vida le ha dado y que se autoproclama maestro espiritual, gurú, un ser iluminado, un avatar y que muchas veces dice ser la reencarnación del Cristo o la reencarnación de un ser, ¿sí? De un maestro espiritual. Este personaje que vemos aquí en la imagen se hace llamar Visarión, el Jesús de Siberia, ¿sí? O sea que él dice que es la reencarnación del Cristo. Pero como él, hay muchas otras personas que dicen hoy en día ser la reencarnación del Cristo. Imagínense, o sea que el Cristo ha reencarnado, ¿sí? A la vez en un montón de seres que dicen ser la reencarnación del Cristo.
Hay otra persona que es de Brasil que también dice ser la reencarnación del Cristo. Y que siempre estas personas se muestran como un ser extraordinario, o sea que no es una persona normal, común y corriente como nosotros, ¿sí? Que tiene una vida, no, es un ser completamente extraordinario y desarrolla una personalidad espiritual, o sea, se pone un traje, se hace parecer a ese personaje mítico que fue Jesús, porque realmente no fue con estas características físicas, sino que eso hace parte, como lo hemos visto en otra conferencia, de la imagen mítica de ese personaje, ¿sí? Pero bueno, si es la reencarnación del Cristo, se tiene que vestir como el Cristo, dejarse su pelo largo, sentarse en un trono en la cruz, pero eso sí, que no lo crucifiquen, ¿sí? Se pone su corona, su trenza, que no es de espina tampoco, ¿sí? Y de esa manera entonces personifica y dice ser ese personaje. También estas personas se atribuyen una conexión especial con la divinidad, ¿sí? O sea que ellos están siempre conectados, y un estado de iluminación, un estado de iluminación que actúan porque lo muestran como un estado de éxtasis que experimentan durante todo el día, durante toda su vida, como si la iluminación fuera una sensación, ¿sí? Cuando la iluminación en realidad es un estado de libertad, ¿sí? Un estado de libertad interior, pero que no tiene nada que ver con esas sensaciones, porque esas sensaciones son de yoes. Un estado completamente de desapego, tanto de la vida, del mundo, como hasta de sí mismo, ¿sí? Pero una persona que se la pasa hablando de sí misma, de sus experiencias, que está actuando, que está personificando, o sea, no está desapegada de nada, mucho menos de su propio ego, ¿sí? Entonces, como decía Jesús, por sus frutos los reconoceréis. Y que también siempre se muestran, o como decía, como un ser extraordinario, y se atribuyen poderes, ¿sí? Poderes que muchas veces hacen a través de trucos, ¿sí? Para engañar a todas las personas y tener seguidores. Entonces, el objetivo del mitómano es siempre crear una congregación donde él es la figura central, y entonces está rodeado de personas que lo adoren, lo idolatren, lo admiren y que depositen toda su fe y su confianza en él. Muchos de los mitómanos son personas que están autoengañadas, ¿sí? Porque pueden tener un delirio de grandeza, una demencia, que se creen sus propias mentiras, sus propias fantasías y realmente creen ser eso que dicen ser. Y otras personas lo hacen para su propio beneficio, ¿sí? Para tener un reconocimiento, formar una congregación en torno a él mismo, que lo idolatren, para hacer negocios con la espiritualidad, obtener dinero, ¿sí? Hay muchas personas de la India que se atribuyen también que son mitómanos, entonces que van a América, a Estados Unidos, en donde la gente si es más ingenua o tiene esa idea de que un personaje de la India tiene que ser un gurú y un maestro espiritual, y hacen negocios entonces donde ellos son la figura central, cobran un montón de dinero, dicen ser Dios en la tierra, seres iluminados, ¿sí? Y resulta ser que se vuelven personas millonarias, ¿sí? Entonces cuando uno ve esas contradicciones se da cuenta. Pero ¿qué pasa? Que ¿quiénes son los seguidores de los mitómanos? Para que se dejen engañar, porque uno dice, ¿quién se va a dejar de engañar por esta persona? No, esta persona tiene millones de seguidores que creen realmente eso, que él es la reencarnación del Cristo. Porque ¿quiénes son los seguidores del mitómano? Los fanáticos, claro. Personas que no se van a cuestionar nada, que aceptan ciegamente todo, que solamente buscan un pilar en el que apoyarse, ¿sí? Para desarrollar una identidad. Y por eso los fanáticos y los mitómanos dependen mutuamente para existir, ¿sí? Porque los fanáticos siempre necesitan a un mitómano, porque no buscan la verdad, solamente buscan seguir algo. Y los mitómanos dependen de los fanáticos, o sea, de personas que solamente crean, que no se cuestionen y que
lo necesiten a él como una dependencia total. Entonces, mutuamente se sirven. ¿Sí? Pero bueno, igual que como vimos con el fanatismo, tenemos que ver este yo mitómano también en uno. Porque mitómanos no solamente son las personas que se autoproclaman seres espirituales y que logran formar una congregación en torno a sí mismos, sino que dijimos que es una tendencia que hace parte de la naturaleza de todos los seres humanos. Entonces tenemos que descubrirlo a este yo, por ejemplo, cuando nosotros nos identificamos con esas falsas sensaciones del yo espiritual. Cuando nos gusta sentir la espiritualidad como una sensación que es producida por un yo, porque así como el ego tiene muchos yoes, uno de esos yoes es el yo espiritual, ¿sí? Que hace parte de esa mitomanía, porque nos metemos en una fantasía que nosotros mismos nos las creemos, ¿sí? Entonces nos puede gustar vestirnos de blanco, ir a la playa o ir a algún lugar, hacer una práctica y sentirnos ser espirituales, ¿sí? Ese ser espiritual que está siempre hablando de sí misma, ¿sí? De sí mismo, que le gusta tener un tono de voz, que desarrolla una personalidad espiritual, que le gusta hablar de cosas místicas, de cosas raras, que nunca quiere escuchar, pero que sí le gusta siempre estar hablando de sí mismo, que no pregunta para aprender, sino para dar sus propios discursos. Entonces ahí está esa mitomanía, que nos puede llevar toda la vida engañadas en ese sentimiento, ¿sí? Sin ni siquiera haber empezado a hacer el trabajo sobre nosotros mismos, ¿sí? Por eso es muy importante descubrir, ¿sí?, bien el sentimiento ese del yo mitómano, que se presenta como una falsa sensación de espiritualidad. Y todos los maestros de sabiduría han hablado siempre del peligroso camino del fanatismo y de la mitomanía, ¿sí? Por ejemplo, este psicólogo decía: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su propia oscuridad. Jesús, Buda también han hablado siempre del peligroso camino del fanatismo y de la mitomanía. Y entonces, bueno, sabiendo lo que es el fanatismo y la mitomanía, nos preguntamos, ¿cómo es entonces un verdadero maestro? ¿Y cuál es su función? ¿Cómo podemos reconocerlo? Un verdadero maestro generalmente siempre es más simple y más sencillo de lo que una persona se puede llegar a imaginar, de las ideas que podemos tener en nuestra mente de lo que es un verdadero maestro espiritual. Porque la sabiduría es invisible. La sabiduría no se ve en las apariencias. La apariencia que una persona toma de ser espiritual hace parte siempre de su ego y de su personalidad. Entonces, como decíamos, un verdadero maestro jamás se va a recubrir de apariencias extraordinarias. Y no tiene la necesidad de hablar de sí mismo ni de formar una congregación. ¿Por qué? Porque esa no es su función. Su función no es darse a conocer él como un ser espiritual y como un maestro, como un gurú y como un iluminado, ¿sí? Su función no es formar una congregación de personas que lo admiren y lo adoren. Tampoco busca convencer a los demás. No le interesa que las personas le crean ni que lo sigan a él. Porque el maestro, el verdadero maestro espiritual, sabe que las personas no se van a liberar por creer, por adoptar una creencia, ni mucho menos por seguir a otra persona. Porque desde el momento que vamos a seguir a una creencia, a una congregación o a un líder espiritual, entonces dejamos de seguir a la verdad. Estamos siguiendo a esa persona. Nos estamos identificando con esa persona, nos estamos identificando con una creencia y con una congregación. Y la identificación ya sabemos por dónde nos lleva. Entonces el maestro lo único que busca es que nosotros cuestionemos, observemos, pero no que creamos y sigamos. Un verdadero maestro, entonces, es aquel que nos muestra a nosotros el camino y que nos brinda las pistas para que nosotros podamos recorrerlo. Y sobre todo, que nos invita a seguir a nuestra propia conciencia, a nuestro propio ser, que es nuestro maestro interior y al único que nosotros tenemos que seguir.
pero primeramente nos enseña a que aprendamos a conocerlo para que podamos seguirlo. ¿Mm? Bueno, esta ha sido la conferencia entonces de lo que es